El profeta Isaías, una voz en el torbellino. Isaías. Su nombre resuena a través de los pasillos de la historia. Un hombre cuya vida y palabras han dejado una huella indeleble en la humanidad. Sus escritos, llenos de poesía y poder, han sido estudiados y venerados por generaciones. Un profeta, un visionario, una voz que clama en un mundo de confusión. En medio de la desolación y el caos, Isaías se levantó como un faro de esperanza y verdad. Su mensaje no solo era para su tiempo, sino para todas las épocas. Vivió en una época de reyes y reinos, de imperios que se alzaban y caían. En un mundo lleno de intrigas políticas y guerras, Isaías se mantuvo firme en su misión divina. Su voz era una constante en un mundo cambiante. Sin embargo, su mensaje trasciende las fronteras del tiempo. Las palabras de Isaías siguen siendo relevantes hoy, ofreciendo guía y consuelo en tiempos de incertidumbre. Su visión de un futuro mejor sigue inspirando a muchos. Nos habla hoy con la misma urgencia y poder que lo hizo hace siglos. Su llamado a la justicia y la rectitud resuena en nuestros corazones, recordándonos la importancia de vivir con integridad y compasión. Isaías fue un hombre llamado por Dios. Su vida fue un testimonio de fe y obediencia. A través de sus visiones y profecías, nos mostró el camino hacia una relación más profunda con lo divino. Encargado de una pesada carga, advertir a su pueblo de sus pecados y ofrecerles un rayo de esperanza en medio del juicio inminente. Su mensaje era claro: arrepentimiento y redención. Sus palabras, registradas en el libro que lleva su nombre, son un tapiz de advertencia y promesa, de juicio y restauración. Cada versículo es una llamada a la reflexión y a la acción, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Días de reyes y reinos, el mundo de Isaías. En una época donde los reyes gobernaban con puño de hierro y los reinos se alzaban y caían como las olas del mar, Isaías vivía en un mundo lleno de intrigas y peligros. Imaginen el mundo de Isaías, un lugar donde cada amanecer traía consigo la incertidumbre de la supervivencia. Las calles de Jerusalén estaban llenas de vida, pero también de sombras que acechaban en cada esquina. El año es 700 a.C., un tiempo en el que los días se medían con relojes de sol y los calendarios eran simples pero esenciales para la vida cotidiana. El reino de Judá, pequeño y vulnerable, está atrapado en un juego peligroso. Rodeado por gigantes que buscaban expandir sus territorios, Judá se encontraba en una encrucijada constante. Poderosos imperios lo rodean como depredadores: Asiria, Babilonia, Egipto. Cada uno con su propio deseo de dominación y control, observando cada movimiento de Judá con ojos hambrientos. Dentro de las fronteras de Judá, la corrupción se extiende. Los mercados estaban llenos de comerciantes deshonestos y los tribunales eran lugares donde la justicia se compraba y vendía. Los ricos explotan a los pobres. Los campos eran trabajados por manos callosas que apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir, mientras los ricos se deleitaban en sus banquetes. La idolatría envenena los corazones de la gente. Los templos estaban llenos de ídolos y las oraciones se dirigían a dioses falsos, alejando al pueblo de su verdadera fe. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de lo que estaba por venir. Sus pasos eran pesados, cargados con la responsabilidad de su misión profética. Vio la extravagancia de los ricos y el sufrimiento de los pobres. Las diferencias entre las clases sociales eran abismales, y cada festín de los ricos era un recordatorio de la injusticia que reinaba. Fue testigo de los rituales vacíos de un pueblo que había olvidado a su Dios. Las ceremonias eran realizadas sin verdadera devoción, y el sentido de lo sagrado se había perdido. Y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que el juicio se acercaba. La visión de un futuro sombrío lo perseguía, y su voz se alzaba como un faro de advertencia en medio de la oscuridad. Un llamado sagrado, el llamado de Dios a Isaías. Era el año 740 a.C. Uzías, el rey de Judá, yacía muerto. Era un tiempo de incertidumbre, de miedo, y fue en ese año que Isaías recibió su llamado. Tuvo una visión del Señor, alto y exaltado, en el templo de Jerusalén. ¡Ay de mí!, gritó Isaías, porque estoy arruinado, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey,
al Señor de los ejércitos. Pero un ángel tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo, y Dios le dio un mensaje para su pueblo. Cuando las naciones tropiezan, las advertencias de juicio de Isaías: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal. Isaías 1:16. El mensaje de Isaías era severo, inflexible. Habló de la santidad de Dios, de su demanda de justicia. Advirtió que el pecado tenía consecuencias, tanto para los individuos como para las naciones. El pueblo de Judá se había apartado de Dios, habían roto su pacto con él, y por eso, advirtió Isaías, Dios traería juicio sobre ellos. Usaría a las naciones que los rodeaban, Asiria, Babilonia, como instrumentos de su ira. Isaías no rehuyó describir los horrores del juicio. Habló de ciudades en llamas, de ejércitos marchando por la tierra, de gente llevada al cautiverio. Sus palabras eran como fuego, quemando la complacencia y la autojusticia de sus oyentes. Tu tierra está desolada, tus ciudades quemadas por el fuego. En tu propia presencia extraños devoran tu tierra. Está desolada como destruida por extranjeros. Isaías 1:7. Estas no eran amenazas vacías. Eran advertencias, nacidas del amor de Dios por su pueblo, una súplica desesperada para que volvieran a Él antes de que fuera demasiado tarde. Una semilla de esperanza. Promesas de restauración. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Isaías ofreció esperanza. Habló de un tiempo en que Dios restauraría a su pueblo, cuando los reuniría de las naciones donde habían sido esparcidos. Habló de un nuevo pacto, un tiempo en que la ley de Dios estaría escrita en sus corazones. El desierto y la tierra seca se alegrarán. El desierto se regocijará y florecerá como el azafrán. Isaías 35:1. Las palabras de Isaías pintaban la imagen de un mundo transformado. Un mundo donde prevalecían la justicia y la rectitud. Un mundo donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo. Más allá del horizonte, la llegada del Mesías. El mensaje de Isaías fue más allá del futuro inmediato. Habló de un rey venidero, un descendiente de David, que gobernaría con justicia y rectitud. Lo llamó el príncipe de la paz, el que establecería el reino de Dios en la tierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Estas palabras, llenas de esperanza y promesa, apuntaban hacia un tiempo futuro en el que Dios mismo vendría a redimir a su pueblo. Ecos en nuestro tiempo. La relevancia de Isaías hoy. El mensaje de Isaías no está confinado a las páginas de un libro antiguo. Sus palabras resuenan a través de los siglos, encontrando eco en nuestros corazones y mentes. Nos habla hoy con el mismo poder y urgencia que lo hizo hace siglos. Sus profecías y enseñanzas son tan relevantes ahora como lo fueron entonces. Vivimos en un mundo que es extrañamente similar al tiempo de Isaías. Vemos la misma codicia, la misma injusticia y la misma lucha por el poder. El mismo desprecio por las leyes de Dios. La humanidad sigue enfrentando los mismos desafíos morales y espirituales, y sin embargo, también vemos destellos de esperanza. En medio de la oscuridad hay luz. Vemos personas trabajando por la paz, luchando por la justicia y esforzándose por hacer del mundo un lugar mejor, cuidando de los pobres y los marginados. Estas acciones reflejan el espíritu de las enseñanzas de Isaías. Las palabras de Isaías nos recuerdan que Dios todavía está obrando en el mundo, guiándonos y dándonos fuerza, que todavía nos está llamando al arrepentimiento y a la esperanza, nos invita a ser parte de su plan, a ser agentes de cambio y portadores de su luz. Un legado de fe, el poder duradero del mensaje de Isaías. El mensaje de Isaías es atemporal, es un mensaje de juicio y esperanza, de advertencia y promesa. Es un mensaje que desafió a la gente de su época y continúa desafiándonos hoy. ¿Escucharemos sus palabras? ¿Nos apartaremos de nuestros malos caminos y buscaremos al Señor? La decisión es nuestra. Podemos optar por ignorar el mensaje de Isaías, continuar por el camino del pecado y la destrucción, o podemos optar por prestar atención a sus advertencias, arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar la esperanza que nos ofrece.
El futuro está en nuestras manos.